Alabado el nombre del Señor. Damos gracias al Señor. Un martes más estamos con todos ustedes. Dios bendiga a todos los hermanos de la Iglesia 36. Bendiciones también a todos nuestros amables teleoyentes. Alabado el nombre del Señor, que todos los martes están con nosotros en este servicio de escuela bíblica. Por lo tanto, le damos la bienvenida a nombre de la Iglesia de Dios Pentecostal de la 36 de Miami, Florida, que pastorea el reverendo Ángel Marrero. Una cálida bienvenida, mis hermanos, otra vez con ustedes, su hermano pastor, doctor Montalvo Suero. Vamos a invitarle, por favor, que inclinemos nuestro rostro y oremos al Señor para darle gracias al Señor por este día maravilloso que nos vas a conceder. Alabado el nombre del Señor. Señor, te damos gracias y te alabamos. Te presentamos el servicio de esta ocasión, esperando que tú derrames tus bendiciones sobre cada uno de nuestros amables oyentes, Padre. A cada hogar, Dios mío, cada puerta que será abierta a través de este canal, Padre, te pedimos que tú lo bendiga de forma especial, oh Señor, y que tú comiences a moverte de una forma especial en sus corazones, Señor del cielo, supliendo toda necesidad, supliendo, Señor, cuantas cosas le haga falta, Padre amado. Te pedimos igualmente que nos dirija, oh Padre, con palabra de ciencia y palabra de conocimiento para abrir las mentes y los corazones de aquellos hermanos que nos están escuchando. Bendiciones a todos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a tener una porción de la palabra de Dios y vamos a leerla en el Salmo 96, que titula Cántico de Alabanza. Y con esta porción, después de esta porción, vamos a iniciar, amén, con nuestra hermana Élida y una acompañante que estará con nosotros de manera sorpresiva, amén, estará con nosotros para entonarnos algunas melodías y alabanzas en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Leemos la palabra en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra, cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación, proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Alabado el nombre del Señor. Y continúa diciendo, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos, alabanza y magnificencia delante de él, poder y gloria en su santuario. Alabado el nombre del Señor. Nuevamente le damos la bienvenida a todos con esta lectura. Vamos a recordarle que el tema de este estudio es la alabanza en la iglesia del siglo XXI. Amén. Los retos, los desafíos que tiene alabanza en esta iglesia del siglo XXI será el tema de nuestro estudio y estará versado en el Evangelio de Juan, capítulo 4, verso 20 al 24, y también en los Salmos, el libro de Salmos, Salmo 95 y el Salmo 100. Alabado el nombre del Señor. Por lo tanto, estemos atentos, gloria al nombre del Señor, a este grandioso estudio, porque es grandioso. Alabado el nombre del Señor, el estudio de la palabra de Dios. Alabado el nombre del Señor. Nuestra hermana Élida, por favor, ven acercándose. Santo el nombre del Señor. Le presento a mi amada esposa, Élida Sosa, que está con nosotros, su digna compañía. Amén. Y también a nuestra hija primogénita, gloria al nombre del Señor, santo el nombre del Señor, Catherine Suero. Alabado el nombre del Señor. Ellas estarán con nosotros deleitándonos con algunas alabanzas. Santo el nombre del Señor. Gloria a Dios. Dios les bendiga, mis amados hermanos, en esta preciosa noche que el Señor nos ha regalado. Dios es bueno y maravilloso. Y vamos a cantarle, mi hija y yo, bueno, pues déjeme presentarle a mi querida y amada hija, Catherine Suero. Ella es mi hija, nuestra hija mayor de Montalvo y yo, y ella quiere cantarle a Dios junto con su madre. Por eso vamos a cantarle en esta noche, hermanos. Espero que sea de su agrado, primeramente al Señor y luego a ustedes, y que se deleite con las alabanzas. Amén.
Dios le bendiga a todos, muy agradecida por esta oportunidad, muy agradecida con Dios y a mi querido Padre que también me la concede de poder adorar a nuestro Dios. Dios le bendiga a todos. Vamos a interpretar la canción que lleva por tema El poder de tu amor. Amén. Maximum volume. Vengo a ti, Señor, cámbiame, renuévame por la gracia que encontré en ti. Ahora sé que la debilidad bestial en mí desvanecerá por el poder de tu amor. Cúbreme con tu amor, rodéame. Tómame, cerca quiero estar. Y al esperar nuevas fuerzas yo tendré y te levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Yo te quiero ver cara a cara, oh Señor, y conocer así más que ti en mí. Prepárame, Señor, para hacer tu voluntad, viviendo cada día por el poder de tu amor. Cúbreme con tu amor, rodéame. Tómame, cerca quiero estar. Y al esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Cúbreme con tu amor, rodéame. Tómame, cerca quiero estar. Y al esperar nuevas fuerzas yo
Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Hermanos, adoren a Dios. Me gusta adorar a Dios. Para así poder seguir adorando a Dios siempre. Amén. Dios le bendiga. Santo el nombre del Señor. Esperamos en el Señor que estén disfrutando esta transmisión, alabado el nombre del Señor, este servicio de escuela bíblica en el nombre de Cristo Jesús. Santo el nombre del Señor. Voy a poner un poquito las flores para un lado para que nos veamos mejor. Santo el nombre del Señor. Y le voy a pedir que por favor, amén, todo esté dirigido hacia nosotros en esta ocasión. Si podemos inclinar un poquito la cámara para acá, se lo voy a agradecer enormemente. Alabado el nombre del Señor. Santo el nombre del Señor. Perfecto. Ahí está perfecto. Los hermanos de la 36, bendiciones calurosamente en el nombre de Cristo Jesús. Como lo prometido es deuda, en este servicio tenemos un tema bien precioso y es acerca de la adoración. Yo sé que hay muchos adoradores y estamos en un momento que hablamos de adoración. Gloria al nombre del Señor. Y en cierta ocasión un pastor que fue invitado a una conferencia sobre la adoración me llamó y me dijo, ¿vas a la conferencia de adoración? Le dije, sí, voy a asistir a esa conferencia. ¿Y qué vamos a aprender nosotros de adoración? Acá se puede aprender algo, pero en esta noche le prometemos que vamos a aprender muchas cosas importantes acerca de la adoración. No importa el tiempo que usted haya tenido en el Evangelio, en los caminos del Señor, siempre tenemos que tener la mente abierta para aprender las cosas nuevas que el Señor está trayendo a nuestra vida de forma especial. Y el tema de la unidad 6 es la adoración. La adoración como desafío de la iglesia del siglo XXI, y estará basada en el Salmo 95 y en el Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículos 20 al 24. La verdad central: la iglesia del siglo XXI necesita una fresca brisa de avivamiento que encienda en nuestros corazones la llama de la alabanza y la adoración. El texto audio, Juan 4:24. Dios es espíritu y los que le adoran es en espíritu y en verdad. Es necesario que le adoren. Repitan conmigo, Juan 4:24. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Alabado el nombre del Señor. En esta lección vamos a identificar los elementos de la adoración verdadera. Vamos a determinar la importancia de la adoración como reto o desafío de la iglesia del siglo XXI y vamos a aprender precisamente cuáles son los grandes desafíos, que está confrontando la iglesia en la actualidad con el tema de la adoración. Haciendo un poco de historia, tenemos que saber que la adoración ha tenido sus altas y sus bajas, sus grandes momentos y sus tiempos de decadencia. En la actualidad podemos observar, mirando la historia, que ha habido momentos en que la adoración ha estado prohibida, incluso ha sido perseguida, ha sido proscrita, pero también hay momentos en la historia que vemos que la adoración es aceptada o es tolerada. Pero actualmente, en la mayoría de los países del mundo, la adoración, amén, tiene plena libertad casi todos los pueblos debido a la libertad de conciencia y de culto con que el mundo hoy celebra este gran acontecimiento. Hoy en día, la iglesia del siglo XXI, casi en todo el mundo, goza de esta libertad de adorar y glorificar al Señor en su propio idioma y en su misma cultura. Hay una gran separación entre la iglesia y el Estado, ya que hubo un tiempo en que la iglesia se entronizó en el Estado y esa fue una experiencia negativa aparentemente para la iglesia, pero hoy en día, gracias, mejor dicho, a los grandes avances en materia de legislación, en materia de derechos humanos, todos los países disfrutan de ese ambiente de adoración, de libertad que respiramos. Recordemos que los peregrinos que llegaron a Estados Unidos
y establecieron las primeras colonias americanas estaban buscando libertad de culto, porque Inglaterra, la iglesia dominante que estaba centralizada con el poder, no le permitía adorar al Señor en sus propias expresiones culturales. Más sin embargo, nosotros tenemos plena libertad prácticamente en todo el mundo de adorar al Señor. Pero sin embargo, la iglesia confronta algunas limitantes, amén, y algunos retos, algunos desafíos que lo vamos a ir viendo más adelante. Por el momento tenemos que comenzar viendo las perspectivas bíblicas de la adoración a la luz del Antiguo Testamento, que es muy importante. Alabado el nombre del Señor. La pregunta sería, ¿dónde comenzó la adoración? ¿Comenzó en el cielo o comenzó en la tierra? Santo el nombre del Señor. Hermana Elia, por favor, va a estar monitoreando las respuestas que ustedes presentan. ¿Dónde comenzó la adoración? ¿En el cielo o en la tierra? Santo el nombre del Señor. Y que creo que todos tenemos la respuesta. Santo el nombre del Señor. La adoración es un acto importante que se realiza tanto en el cielo como en la tierra. Y en la tierra vemos una historia bella de adoración que comienza con la creación de Adán y Eva, porque para algo Dios creó al hombre, para que pudiese tener comunión con él y que pudiese tener una relación, un vínculo y una adoración hacia Dios. Pero también vemos la adoración desde la historia de Caín y Abel, las ofrendas que estos dos jóvenes presentaron al Señor. Amén. Pero no solamente eso, un poco más adelante, ya en Génesis capítulo 4, verso 26, vemos que Set, el tercer hijo de Adán, comenzó a adorar al Señor, y esa generación, esa descendencia de los hijos de Set o los setistas, adoraban y glorificaban al Señor. A pesar de que esa generación antidiluviana se estaba corrompiendo grandemente, la Biblia nos relata que entre los descendientes de Adán hubo un hombre también que se distinguió por su adoración. Se distinguió por seguir el camino del Señor, se distinguió por caminar con Dios. ¿Cómo se llamó? Este personaje del Antiguo Testamento que la Biblia declara que anduvo con Dios y fue tomado. Alabado el nombre del Señor. No se lo diré, espero la respuesta de cada uno de ustedes como siempre. Santo el nombre del Señor. La Biblia, sin embargo, para este bello acto de adoración al Señor que involucra a todo el ser humano, tiene algún vocabulario especial. Y en ese vocabulario especial que tomamos del griego antiguo o griego koiné, encontramos algunas palabras como en ella latreuo. Latreuo significa servir, dar homenaje, adorar, postrarse. Pero también hay ese término latreuo o latreía se emplea únicamente para la adoración al Dios verdadero, no se emplea para referirse a un dignatario o a un personaje humano. Otro verbo es liturgia, de donde viene la palabra liturgia, pero ya la palabra liturgia significa el servicio en el templo y sobre todo involucra todo lo cuanto se realiza en un servicio público para alabar y glorificar el nombre del Señor, que comenzó realizándose tal vez en el tabernáculo, pero tiene su momento histórico cuando comienza a realizarse en el templo con un equipo de muchos cantores que alababan y glorificaban al Señor al son de muchos instrumentos musicales. Ese es liturgia. Amén. Y ahí está la palabra doxa, que son expresiones para glorificar el nombre del Señor. Y por eso de ahí viene la palabra doxología. Al eterno Señor que reina por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria, el imperio y el poder. Amén. Eso se llama doxa y es una doxología que los escritores generalmente ponían concluyendo su escrito o concluyendo un libro o un capítulo en particular. Y una cuarta palabra es proskuneo. Y proskuneo es el acto físico de reverenciar, de inclinarse a tierra,
de adorar a aquel que reina por los siglos de los siglos, pero también se puede emplear cuando para referirse también a dignatarios a los cuales se hacía reverencia ante ellos. Recuerde la pregunta: ¿dónde comenzó la oración? ¿En el cielo o en la tierra? Amén. Nuestra hermana Elida va a tomar la respuesta. Y recuerda la segunda pregunta: ¿de quién es, cómo se llama ese personaje descendiente de Adán? Amén. Que dice la Biblia que anduvo con Dios, caminó con Dios y por lo tanto Dios lo tomó sin ver muerte. Santo el nombre del Señor. Con los patriarcas vemos la oración tiene otro nivel. Ya un nivel más formal comienza a desarrollarse, diríamos, los lugares altos, los lugares de adoración. Amén. Y en ese nivel encontramos grandes adoradores que son los patriarcas de Israel. Comenzando con Abraham, ese gran hombre de Dios que fue un gran adorador. Amén, que siempre lo vemos levantando un lugar alto para el Señor, para glorificar el nombre del Señor. Y de esta forma transmitió esa cultura, ese acto de adoración, lo transmitió a sus hijos, los cuales siguieron esta hermosa tradición de adoración como herencia familiar. De esta forma, vemos que en la tierra la oración comenzó como un estilo de vida familiar, doméstico, por así decirlo, y antes de llegar al templo, mucho antes de llegar al templo, comenzó en los hogares, comenzó en la familia, como está hoy en día y como estamos ahora. Usted sentado tal vez frente a su televisor en la sala o simplemente en su habitación, en su hogar, abriendo la puerta para que el evangelio, para que la palabra de Dios llegue a su vida y llegue a su familia. Amén. Ha invitado a sus hijos para escuchar este servicio de escuela bíblica. Alabado el nombre del Señor. Y de esa forma comenzó la adoración. Amén. Como una actividad familiar que involucraba toda la familia, todo el núcleo familiar estaba involucrado en la adoración. Luego encontramos que después del llamamiento de Moisés, después del Éxodo, se establece el tabernáculo. Y en el tabernáculo la adoración se eleva a otro nivel mucho más avanzado. Ahora se establece un sacerdocio, se establece sacrificios, se establecen fiestas solemnes, y en cada una de estas fiestas solemnes había que hacer un rito o había que hacer un procedimiento que estaba claramente establecido por la Biblia y que la ley de Moisés no lo dejó a la especulación humana, al mejor parecer, sino que estableció un patrón para los sacrificios, para la fiesta solemne, y los sacerdotes tenían que llevar ese patrón. Y estas son pautas que nosotros hoy en día tenemos para adoración. Y por lo tanto, ya ahí surge la liturgia, que es el orden como se realiza un servicio o una ceremonia de manera pública. Y la liturgia tiene su edad de oro cuando ya Salomón construye el primer templo, llamado también el templo de Salomón. Decimos que es la edad de oro. ¿Por qué decimos esto? Decimos que la edad de oro sencillamente porque en este tiempo ya vemos a un David y a un Salomón, grandes reyes, amén, grandes compositores de salmos, de hermosas melodías, de instrumentos musicales que se concentran en el templo y establecen, amén, un coro hasta de 1000 cantores en el templo. Algo hermoso, algo sublime, con todo tipo de instrumentos musicales, algo bellísimo. Y esa es efectivamente la edad de oro de la adoración, cuando estaba en el templo de Salomón. Santo el nombre del Señor. Ahí encontramos como un ejemplo vivo de esta edad tan peculiar, de esta época de adoración tan viva, que aún sigue inspirando a la iglesia del siglo XXI, es el libro de los Salmos. Estos bellos salmos, que se dice que los salmos fueron escritos con 3 propósitos. El primer propósito es litúrgico, para ser usado en eventos públicos en el templo. Amén. El segundo propósito, didáctico, porque enseñaban. Y el tercer propósito era profético, porque también contenía grandes revelaciones futuras acerca del Mesías. Y hay salmos incluso que llama salmo de pactos,
amén, donde Dios recuerda sus pactos que ha hecho con el hombre y su pacto especial que ha hecho con Israel de forma particular. Ahora, ¿cuáles son las pautas que tenemos en el Antiguo Testamento acerca de la adoración? Son muchas. Podemos leerla, por ejemplo. El Salmo 22, verso 3, habla que Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Y por eso cada adoración era un momento, era un encuentro, se celebraba como un encuentro entre Dios y el hombre. Era un momento de comunión, un momento de regocijo, un momento de gran celebración, de fiesta, de júbilo, por así decirlo. Y muchas veces nosotros hemos copiado malos modelos de adoración, por así decirlo. Porque el modelo de adoración, como la liturgia que se hace en la iglesia popular, que todo el mundo es calladito, que no puede hablar, que hay un silencio enorme, que no puede decir un gloria a Dios, una alabanza. Eso llega de la iglesia popular, de muchos rezos, de muchas lágrimas, de tal vez un relicario, tal vez, amén. Esos son los salmos, por ejemplo, de lamento. Y esa adoración de lamento no fue tomada ni por Israel, ni tampoco fue tomada por la iglesia primitiva. La adoración es un momento de regocijo, de fiesta, de comunión con Dios. Era un encuentro especial y por lo tanto era como decir, Dios nos está visitando y por lo tanto vamos a regocijarnos ante la presencia del Señor. Y sobre todo, recuerde, Salmo 22, 3, Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo y alabamos a Dios para conquistar su presencia. Alabado el nombre del Señor. De esa forma conquistamos su presencia. Amén. El Salmo 34:1 nos dice: cuando bendeciré a Jehová en todo tiempo. En todo tiempo su alabanza estará de continuo en mi boca. No solamente en los momentos felices, también en los momentos amargos, en los momentos de dificultades, en los momentos de prueba. Santo el nombre del Señor. Como dijo David, como el ciervo brama por la corriente de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Santo el nombre del Señor. Y el Salmo 146, verso 1 dice: cada día te bendeciré. No es un día, 2 días, todos los días de mi vida te bendeciré. Y por eso David mismo expresaba que es mejor estar un día en la casa de Dios que 1000 días, amén, tal vez en un gran palacio o en un templo, porque en la presencia del Señor Él se regocijaba, y espero que también nosotros nos estemos regocijando en la presencia del Señor. El Salmo 22, verso 22 dice: en medio de la congregación te alabaré. Y el Salmo 38, 18 dice: te alabaré entre numerosos pueblos, no callaré en las grandes multitudes, aún entre las naciones, entre los grandes dignatarios, no callaré. Y tal vez es como dijo el apóstol Pablo: porque no me avergüenzo el evangelio, porque el evangelio es poder y potencia de Dios para salvación, para todo aquel que en él cree, al judío primeramente y también al griego. Gloria al nombre del Señor. El Salmo 95 nos traza algunas pautas sobre la oración, y vamos a ver el Salmo 95, alabar el nombre del Señor, y ver cuáles son las pautas de adoración que nos traza el Antiguo Testamento. Dice el Salmo 95, verso 1. Venid, es un llamado, comienza con un llamado. Los salmos de adoración siempre comienzan con un llamado. Esa es la estructura que ellos tienen. Venid, clamemos, alegrémonos en Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. ¿Cómo tenemos que cantar? Con júbilo, con alegría. Y precisamente con ese júbilo, con esa alegría, como dice el Salmo 97:1, Jehová reina, regocíjase la tierra, alégrese en las muchas costas. Y es con regocijo y esa actitud de fiesta. Amén. No es la oración, es algo que muchas veces uno tiene como solemne, amén, de tristeza, de lloro, de llanto. Hay momentos para eso, amén. Pero cuando estamos adorando al Señor es momento también de regocijo. Hay momentos de quebrantamiento,
Amén, pero la adoración es un momento de alegría, de júbilo, como se presentan en las pautas del Antiguo Testamento, específicamente en el libro de los Salmos. Lleguemos ante su presencia, y cada vez que lea usted un salmo, que le diga, lleguemos ante su presencia, no se está refiriendo al templo, porque los salmistas, amén, y prácticamente todo el Antiguo Testamento interpretaba desde la posición rabínica que el Señor habitaba en el templo, que el templo es la morada de Dios, o era la morada de Dios de forma particular, y por esa razón había un solo lugar único de adoración, que fue el templo. Amén. Y decíamos, lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cántico, decía. Y el verso 6 dice, venid, adoremos, postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro hacedor, porque prácticamente en los servicios de la sinagoga, en los servicios del tabernáculo, en los servicios del templo, la posición era de pie, no estaban sentados, todo el servicio era de pie. Y solamente usted podía inclinarse, arrodillarse, amén, clamar, levantar su mano en el momento que estaba adorando al Señor. De esa forma, pasamos al Salmo 100, que dice el verso 3, amén, dice, entrad por sus puertas, hablando de la puerta del templo, con acción de gracia, por sus atrios con regocijo. Y recordemos que el templo estaba dividido en tres grandes secciones. Estaba la sección principal, que era el atrio, donde estaba la entrada, amén. Y luego del atrio estaba el lugar santo, donde estaban los sacerdotes, ofrecieron sacrificio. Y finalmente estaba el lugar santísimo. Pero era en los atrios, toda la congregación del pueblo se reunía para alabar y glorificar el nombre del Señor. Y ahí está la adoración. De esta forma encontramos pautas hermosas en el Antiguo Testamento para nosotros alabar y glorificar al Señor. En las fiestas anuales, amén, los judíos hacían una preparación antes de llegar al templo a adorar al Señor. Los judíos, camino al templo, hacían caravanas, amén, prácticamente como si fuese una procesión, iban recitando o cantando salmos al Señor durante todo el camino, hasta el que estaba en Samaria, amén, el que estaba en otros lugares, en Galilea, amén, todos iban cantando. En cualquier pueblo de estos iban cantando y descendían al templo de Jerusalén. Como descendían al templo de Jerusalén, que estaba en el sur, descender es bajar, y a este grupo de salmos que se usaban para cantarse durante descendían al templo, le llamaron salmos de bajada, y son del Salmo 120 al Salmo 104, que específicamente tenían ese destino de ir cantándolo, para cuando llegaran allá a la congregación, llegaran ya al templo, amén, todos tenían el corazón preparado y regocijado. Qué triste es cuando usted está en su casa, en su trabajo, peleando, disgustando, amén, y llega al templo sin preparación. Y luego queremos sentir la presencia del Señor. No es así. Tenemos que preparar el ambiente espiritual, y ese ambiente no es que Dios esté esperando en el salón de la iglesia, porque la iglesia es usted y soy yo. Amén. No hay un lugar único de adoración, como vamos a verlo en el Evangelio de según San Juan capítulo 4. Usted es el templo del Espíritu Santo, y por lo tanto la preparación que Dios requiere es que nosotros estemos, amén, de esa forma preparados para la presencia del Señor, conquistando su presencia. En la alabanza, en la liturgia, intervienen instrumentos musicales de viento, de cuerda y de percusión. El pueblo participa con estribillo, palmas, cánticos, gritos, danzas, aplausos, amén. Muchos están revoloteando, danzando, pero eso es en los atrios, no dentro, amén, del templo principalmente. De esta forma hay expresiones físicas como postrarse, levantarse, estar de pie, levantar las manos, aplaudir.
Todas estas expresiones físicas se hacían en los atrios del templo. Alabado el nombre del Señor. ¿Qué encontramos? Amén. Concluyendo este apartado de las pautas de la adoración en el Antiguo Testamento, que también se aplican en la actualidad. ¿Qué encontramos? Que cuando Dios responde a tu alabanza, hay exaltación. Cuando Dios responde a tu alabanza, hay comunión. Cuando Dios responde a tu alabanza, hay santificación, como dice el Salmo 1. Amén. Que es una enseñanza bien para aquel que anda en los caminos del Señor. Y como dice el Salmo 24, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Amén. De ahí viene el socorro del Señor. El Salmo 24 que nos dice definitivamente ¿quién entrará en tu lugar santo? Esa es la pregunta del salmista en el Salmo 24. ¿Quién entrará en tu lugar santo? El limpio de mano y el puro de corazón. Y comienza a hablar de la condición de santificación, de pureza moral de aquellos que deben acercarse ante la presencia del Señor. Y como el pueblo sabe que se va a acercar a la presencia del Señor, que ir al templo, alabar al Señor, es un momento sublime de gran expectación, es un momento donde se produce exaltación al nombre del Señor, que se produce una comunión íntima con Dios de todo tu ser, un momento de santificación. Amén. Por lo tanto, tenías que ir preparado para entregar tu corazón en la adoración. Cuando Dios responde a tu oración, hay instrucción, porque Dios te instruye. Cuando Dios responde a tu oración, hay gozo, hay celebración. Cuando Dios responde a tu oración, hay liberación, como dice Isaías, capítulo 10, verso 27. El yugo se pudrirá a causa de la unción. A causa de tu unción, el yugo se pudrirá. Alabado el nombre del Señor. Esas fueron las perspectivas que nos presenta la Biblia, a grosso modo y haciendo un gran resumen, en el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento comenzamos con una lectura muy conocida que se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 4, amén, que es el encuentro de Jesús con la mujer samaritana. En ese encuentro comenzamos leyendo en el versículo 20, amén, de forma particular, que Cristo le dice, que le responde, responde la mujer. Vamos a comenzar el verso 21. Y Jesús le dijo, créeme que la hora viene, amén, verso 20. Nuestros padres adoraron en este monte, refiriéndose a Samaria. Y vosotros, o sea, vosotros los de Jerusalén, los de Judea, vosotros los de Judea, amén, decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar a Dios. Y es un tema polémico tal vez para Cristo en ese momento. ¿Cuál es el lugar de oración? Y vimos en la unidad anterior, que la número 5, que hablamos del sincretismo, que Samaria fue separada de Israel por haberse mezclado su religión con los pueblos de Asirio, produciéndose un sincretismo. Y por lo tanto los samaritanos y los judíos, porque los judíos entendían que los samaritanos ya no eran judíos, sino que eran otra raza y otra religión. No, ya los judíos no congeniaban con los samaritanos. Y la mujer le pregunta a Cristo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí, que soy samaritana y también mujer, de beber? Amén. Y en esa conversación, cuando Jesús le dice que si le pidieses a él agua, él le daría agua que salta para vida eterna, que hablaba de la salvación, entramos a este tema en particular. En estos versos, que comienza con el versículo 20, que comienza en el verso 20, encontramos unos cambios que se dan en la adoración en el Nuevo Testamento. Y aquí fácilmente podemos identificarlo con claridad. ¿Cuáles son estos cambios? ¿Cuáles son estos que se destacan en este pasaje? Tres aspectos muy importantes. El primer aspecto del verso 21 es que a partir de ese momento, a partir de la muerte y resurrección de Cristo, amén,
Ya había llegado la hora, como Cristo confesó, que ni en este monte ni en Jerusalén adoréis al Padre. Ya no habrá un lugar único de adoración. El judaísmo tiene un lugar único de adoración, que es el templo de Jerusalén. Se establecieron sinagogas como centro de adoración después de la cautividad babilónica. Amén. Y después, cuando se reconstruyó el templo, todas las sinagogas tenían la obligación de hacer las puertas de la sinagoga que mirase en dirección al templo, porque Dios habitaba en el templo, y en el templo es que Dios escuchaba las oraciones de cada uno de ellos. Pero ya el templo no es el lugar único de adoración. Ya el templo es quitado en este tiempo que vivimos, porque estamos bajo la gracia, no bajo la ley. No pertenecemos a la dispensación de Moisés del Antiguo Testamento, sino que estamos bajo una nueva alianza, un nuevo pacto. Y en esta nueva alianza hay nuevas pautas para nosotros alabar y glorificar el nombre del Señor. ¿Cuáles son esas pautas? En primer lugar, Cristo lo dijo: donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estaré yo. Alabado el nombre del Señor. Y Dios va a estar cuando nosotros nos reunimos como iglesia, como iglesia, para alabar y glorificar el nombre del Señor. No importa que no sean grandes catedrales, no importa que no sean en lugares elegantes, en cualquier lugar, como la iglesia del siglo I y II, que estuvo bajo una gran persecución, adoraba al Señor hasta en las catacumbas, es decir, los cementerios romanos, debajo de un árbol, en una cumbre, en cualquier lugar, se adora y se glorifica el nombre del Señor, porque Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. De tal forma que ya en el nuevo pacto, en esta alianza que vivimos, no tienes que ir a Jerusalén para que Dios oiga tu oración. No te hace tampoco más cristiano que tú conozcas la Tierra Santa, te puede hacer más sabio, o más sabio por lo menos de la geografía bíblica, te puede hacer más sabio, pero no te hará más creyente ni más cristiano. Ni tampoco Dios va a escuchar más de cerca tu clamor porque estés en Jerusalén. Amén. Dios ahora no está en el templo de Jerusalén, ni en el muro de los lamentos allá en Jerusalén. Dios está donde estén 2 o 3 reunidos en su nombre, como dice las Escrituras. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a todas las naciones y a toda criatura. Amén. ¿Y qué dijo? He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esa es la promesa que tenemos del Padre. La adoración ahora no es en Jerusalén. Amén. No hay un lugar único, sino que en cada lugar donde estemos reunidos, ahí adoramos al Señor. Segundo aspecto, la naturaleza de oración. En el Antiguo Testamento, la oración estaba ceñida a los sacrificios en el templo, estaba regida de forma particular a las ofrendas, a las oblaciones, a los holocaustos, a la ofrenda de paz, la ofrenda por el pecado, a un sinnúmero de ceremonias y festividades religiosas. Amén. Y por lo tanto, esa era la normativa en la cual se regía la adoración. Y también era dirigida por sacerdotes que tenían una profesión o una vida para esto. Ahora la oración cambia. ¿Qué dice la palabra? Cuando leemos acá en San Juan, nos dice la palabra en San Juan: la hora viene y ahora es, porque ha llegado. Amén. Y eso es lo que dice la palabra. Créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoráis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Cristo venía de los judíos. Verso 23. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, como en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. La hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores, ahora, esta es en la actualidad, que nosotros tenemos que adorar al Señor de corazón. La oración sale del alma, de lo más profundo del alma. Ya no es a través de ritos externos, ni de imágenes, ni de figuras, ni de estatuas, ni de cuadros. Ya no es así.
Ese Dios es espíritu. Y el Padre, por lo tanto, busca que le adoremos en espíritu y en verdad. No te tiene que valer de tal vez de un crucifijo, de una imagen de un santo para orar al Señor, o la imagen de un Cristo. No, tú tienes que saber que cuando tú cierras tus ojos, ya sea en tu habitación, tú estás ante la presencia misma de Dios, y que lo que tú pidas en tu alcoba, en secreto, Dios te lo va a dar en público. Y esa es la enseñanza que tenemos acerca de la adoración. La oración no es un acto religioso, la oración es un estilo de vida. Y como estilo de vida involucra a tu familia, involucra tu trabajo, involucra tus estudios, involucra todo de tu vida. Amén. Y ese es el segundo aspecto. El tercer aspecto, amén, es que ahora el centro de la oración es Cristo Jesús, el centro de la oración. Yo sé que para un judío ortodoxo esto es incomprensible, que Cristo sea el centro de oración, porque hay muchos creyentes que se están mezclando con el judaísmo, amén, haciendo, diríamos, una mezcla inapropiada con el judaísmo, pensando que es lo mismo. Tenemos el Antiguo Testamento y ellos tienen la Torah, que es lo mismo. La Torah, el Torah y el Antiguo Testamento es lo mismo. Estoy de acuerdo con eso. Pero el Dios que ellos creen no es el mismo Dios que nosotros creemos. Ellos creen en Jehová. No creen en Cristo ni creen en el Espíritu Santo. Amén. Y jamás ellos entienden a Cristo, aunque piensan en el Mesías para ellos no es un hijo de Dios. No es un ser divino que merece oración. El Mesías para los judíos actualmente es un personaje, amén, primero que vendrá con poder político a hacer tres actividades principales. Primero, a restablecer el reino de Israel con toda su gloria, con todo su esplendor. Así a extender ese reino como el de Salomón, como el de David, en toda esa extensión, como un gran conquistador, un gran guerrero. Segundo, va a establecer la paz en el Medio Oriente con todos los vecinos. Y tercero, ese Mesías que ellos esperan va a construir el tercer templo en Jerusalén. Nosotros creemos que el Mesías vino y que es Jesucristo, y que una primera venida en relación al pecado vino para expiar los pecados de la humanidad. Y nosotros entendemos que Cristo es Dios, el Hijo de Dios, y por lo tanto merece adoración, y la oración que nosotros hacemos está centralizada en el Señor Jesucristo. Los judíos no oran a Cristo, los judíos no adoran a Jesucristo, amén, a menos que sean cristianos, pero no es la actitud el Nuevo Testamento se presenta a Cristo como Dios. Y ahí lo vemos en el Evangelio según San Juan. Amén, que nos dice: en el principio el verbo, hablando de Cristo, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y nada de lo que fue hecho sin él ha sido creado. Y también Jesucristo mismo expresó y dijo: para que veáis que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecado, le dice al paralítico: levántate y anda, porque ¿quién tiene derecho a perdonar pecado sino únicamente Dios? Pero como Cristo era Dios, amén, Cristo también perdonaba los pecados. Igualmente nos habla la palabra del Señor que Cristo fue exaltado entre los hombres y recibió un nombre que es sobre todo nombre, según Filipenses capítulo 2 versos 10 y 11, para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, el Hijo de Dios. Y igualmente Hechos 4:12, que nos dice: porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en el cual podamos ser salvos, y es solamente en el nombre de Cristo Jesús. Y lo dice el apóstol Pablo en Romanos, amén, que dice: y si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyere en tu corazón que Dios levantó a los muertos, serás salvo. Y por esa razón la oración de la iglesia cristiana está centralizada en el Señor Jesucristo. Por lo tanto, resumiendo, hay tres aspectos principales de la adoración en el Nuevo Testamento. Y es: primero, no hay un lugar único de adoración, el templo de Jerusalén.
Ahora Dios está donde están 2 o 3 reunidos en su nombre. Ahí promete Él estar con todos nosotros. Segundo, la adoración cambia. No se basa en sacrificios, en ritos que se hacen en el templo por los sacerdotes, sino que la adoración ahora brota del corazón. Dios es espíritu y hay que adorarlo en espíritu y en verdad. No te hará imagen de Dios alguno, ni aún de Dios o de Cristo. No tienes que buscar una imagen física o un cuadro para tú adorar al Señor. Ya tu adoración tiene que ser directamente hacia Dios. No hay intervención sacerdotal para que tú adore al Señor. No tienes que ir al templo, presentarte a un sacerdote para que adore al Señor. La adoración ahora cambia drásticamente. Y tercero, el centro de la oración cristiana es Jesucristo. Y por lo tanto, no es lo mismo cristianismo que judaísmo. No es lo mismo cristianismo que islamismo, como muchos están confundidos, lamentablemente, en este tiempo donde tanto conocimiento hay de la palabra de Dios. Parece que Satanás tiene a muchos confundido y al mundo entero confundido. Alabado el nombre del Señor. ¿Qué encontramos? Hay un mandato, la Gran Comisión. Y en ese mandato, la Gran Comisión de ir por todas las naciones y predicar a Jesucristo, en ese mandato está implícito que cada hombre debe adorar al Señor en su propia cultura y en su propia lengua. Amén. Así que en cada cultura, en cada lengua, debe levantarse una alabanza al Señor y glorificar al Señor. Alabado el nombre del Señor, porque eso es la forma en que Dios quiere que nosotros le adoremos. Amén. La iglesia primitiva hacía una celebración gozosa de cada servicio. Vemos que los servicios de la iglesia primitiva eran muy parecidos a los servicios que estaban en la sinagoga. Amén. Y en el servicio de la iglesia primitiva encontramos, por ejemplo, que habían oración, habían lecturas bíblicas, habían cánticos o alabanza, y también había predicación o enseñanza de la palabra del Señor. ¿Qué encontramos en el Nuevo Testamento? La adoración norma la presencia de Dios. Si quiere presencia del Señor, tiene que buscarlo en adoración. La oración norma comunión. Si quiere comunión con el Señor, tiene que adorarlo. La adoración norma el poder. ¿Quieres el poder? Quiere. La iglesia necesita, amén, necesita los dones del Espíritu Santo. Por lo tanto, la iglesia tiene que adorar al Señor. Cuando la iglesia adora, hay sanidad. Cuando la iglesia adora, hay liberación. El enemigo es derrotado y tus cadenas son rotas cuando nosotros adoramos al Señor. En la oración, el creyente no es una parte inmóvil. Y ese es otro problema. Amén. No sé con quién hablar. Quisiera tal vez llegar ante un auditorio más grande, más enorme para hablar con claridad, hermano. Amén. Es que a veces nosotros vemos que los adoradores están en la tarima, están en el púlpito, amén, en el podio, y los pobres están perdiendo su fuerza, con toda pulmón, alabando el nombre del Señor, con alabanza tan preciosa, clamando a Dios. Y usted se queda contemplando así al adorador, como que es una pantalla de televisor. No se involucra en la oración. Amén, se queda inerte, inmóvil, como si fuese un mueble. Y usted no va a la iglesia para quedarse sentado, para ocupar un espacio. Usted va a la iglesia para adorar y glorificar el nombre del Señor, de involucrarse en la oración. Amén. Cuando eso está ocurriendo, deberíamos parar de una vez el servicio y decir, hermano, pónganse sobre sus pies y alaben conmigo, adoren junto conmigo. Y si no van a acompañarme, mejor me siento. Como dijo Moisés, Señor, si tú no vas conmigo, yo no salgo. Alababa el nombre del Señor. Pero ahora, Dios mío, cuánta pesadez tenemos muchas veces. Yo sé que hay muchas formas de alabar al Señor. Como dice el Salmo. Amén. Hay muchas formas de glorificar tu nombre.
Y como dice también, unos alaban al Señor, otros oran, otros danzan. Hay muchas formas, pero por favor, haz algo. Ya sea que esté orando, que esté clamando, no te quede estático, inmóvil. Haz algo cuando tú estás en la presencia del Señor, porque no es cosa pequeña estar ante la presencia del Señor. Una iglesia viva es aquella que cada servicio es una experiencia viva de adoración al Señor, y que nosotros no salimos iguales que como entramos, sino que salimos transformados. Escuche, hermano, que hable de esta forma, pero no hay otro modo de poder hablar. Para el creyente, la oración es un encuentro con Dios. Purifica el carácter del adorador. Produce un examen de conciencia. Genera actitudes correctas. Amén. Y aunque en la adoración hay emotividad, el hombre no es el centro de la adoración, sino Dios. La adoración genera una nueva vitalidad en la iglesia y en el creyente. Y la oración produce, además de liberación, produce conversiones. Alabado el nombre del Señor. ¿Cuáles son los desafíos? Porque veo que el tiempo está pasando, aunque hay tres temas principales. No queremos hablar ahora de la liturgia que debe tener la iglesia en la actualidad. Sí debo señalar algo de liturgia. Liturgia es la forma en que nosotros dirigimos los servicios en la iglesia. Una es la liturgia o el programa. En otras palabras, cuando usted va a celebrar un servicio de sociedad, hace un programa para el servicio de sociedad. Y cada programa se hace de acuerdo a la naturaleza del servicio. Si es de adoración, si es de alabanza, si es evangelístico. Y nosotros elaboramos un programa con libertad. Pero alabado el nombre del Señor, el servicio de los domingos muchas veces no sabemos elaborarlo apropiadamente, y elaboramos el servicio de los domingos, que es evangelístico, lo elaboramos como si fuese un servicio de sociedad. La iglesia primitiva tenía un programa, y ese programa se llama liturgia. Esa liturgia, amén, era muy especial. El servicio siempre incluía una lectura de las Escrituras, específicamente de la Torá, que es el Antiguo Testamento. En ese tiempo, como la iglesia no tenía desarrollado el Nuevo Testamento, lo que se leía era la Torá. Seguía la salmodía, que las salmodías son cantos de los salmos. Plinio el Joven, historiador romano, él escribió: ellos les cantan con salmo a Cristo como si él fuera Dios. Lógicamente Plinio no era cristiano, amén, y escribió de esa forma, pero da un testimonio de que la iglesia primitiva le cantaba salmos a Jesucristo. Estaba sola, a la cual se le unía la congregación, amén, y el canto que utilizaba era un canto llano, muy parecido al canto católico, amén, como ese que dice: Jesucristo está presente, amén. Ese se llama canto llano, amén. Y de esa forma, de ese canto llano, era que se usaba para cantar los salmos en la iglesia cristiana primitiva. Luego había una segunda lectura, y en esa segunda lectura se realizaba de varias formas, de acuerdo al tiempo. Al principio era lectura alternativa. Mientras el que dirigía leía un texto, los demás respondían con otro texto. Luego se convirtió en una lectura al unísono, que le llaman sinfonía. Y luego, más adelante, la Iglesia Católica desarrolló, y algunas iglesias primitivas, lo que llaman el responsal, y que es una lectura cantada de las Escrituras, y el responsal se usa como instrumento litúrgico aún en la actualidad. Los signos que nosotros utilizamos comenzaron a aparecer en la iglesia a partir del siglo IV en adelante, y en el siglo una gran protesta de muchas congregaciones, porque entendían que la forma correcta era cantar la salmodia y no aceptaban himno, porque entendían que eso no era una adoración cristiana, entre comillas, porque yo entendía que la verdadera oración era a través de los salmos. De esta forma el servicio se realizaba de pie, amén. Ahí finalizaba con una enseñanza o una proclamación de la palabra. La liturgia cristiana
Incluía también el ágape, incluía el bautismo y la Santa Cena, que fueron las ceremonias y los sacramentos principales practicados por la iglesia cristiana primitiva. Practicaban el ayuno, las oraciones, el cuidado de los pobres, como prácticas espirituales de piedad y de consagración. Amén. Ahora, concluyendo, ¿cuáles son los desafíos de la iglesia del siglo XXI con respecto a la adoración? Primer punto, estamos frente a un despertar de una nueva espiritualidad. Esta nueva espiritualidad, producida por la nueva era, amén, por el renacimiento de un hombre moderno, un hombre renacido. Todo el mundo ahora es muy espiritual, pero esa nueva espiritualidad es confusa, se presta a mucha confusión, es maleable, torcida, por así decirlo. Recuerden, por ejemplo, en los horóscopos que hablan mucho del amor, o lectura de carta, o del amén del aura, lectura de los ojos, lectura de esto, curación. Esa nueva espiritualidad que se ha desatado es peligrosa porque no está enfocada únicamente en Dios. Es panteísta, y no solamente panteísta, es animista, porque le está atribuyendo vida a cosas inanimadas, y todo el mundo ahora es muy espiritual, pero está alejado de Dios. Dios no es el centro de esa nueva espiritualidad que se ha levantado. Amén. Eso es el problema principal. Nuevas unciones se han levantado en esa nueva espiritualidad, porque la unción que usted conocía tal vez en el Nuevo Testamento, la unción del Espíritu Santo. Ahora tenemos la unción de la patada de mula, que no sé dónde sale, la unción de la cachetada, la unción del manguerazo. Amén. Muchos disparates que no están en la palabra de Dios y que la gente ignorantemente están siguiendo a esos líderes espirituales. Y esto corresponde a esta época de supuestamente nueva espiritualidad o nuevo, amén, que es lógicamente algo inaudito que estamos contemplando. Surgen nuevos modelos litúrgicos. El modelo litúrgico de orientación católica. Usamos emblemas católicos, imágenes católicas, ritos católicos, doctrinas católicos, ritos judíos. Amén. Y recuerdo que hablamos de ritos judíos, está el talit, el manto de oración, que hay dos talit. El talit katán, que se usa debajo de la ropa, y el talit godol, que muchos pastores lo veo con un talit godol por encima de su traje. Amén. Y también lo vemos con un kippah o gorrito, amén, en la cabeza, que cuando usted entra a la congregación no parece una iglesia cristiana, sino parece una sinagoga judío. Ahí también tenemos cantando el shofar, que se puso de moda. Amén. Y igualmente tenemos, aparte del shofar, otros emblemas más del judaísmo. Y esta lógicamente no es la adoración original que nosotros hemos aprendido de la palabra de Dios, pero que lamentablemente estos elementos de oración, ya sean de origen católico, ya sean de origen judío, ya sean de origen islámico o ya sean de origen pagano, se están introduciendo en la iglesia y se están convirtiendo en nuestros nuevos enfoques de adoración. Y lo veo presente en muchos himnos que nosotros hoy en día estamos cantando y estamos adoptando el mismo lenguaje, la misma jerga con que ellos están hablando. Estos son los retos de oración. ¿Vamos a seguir las corrientes modernas o vamos nosotros a volver a los caminos antiguos de oración? Sabemos que hay grandes desafíos de oración que tenemos que confrontar. Ahora mismo, por la restricción del COVID-19, estamos confrontando una limitación de reunirnos en el templo para adorar grandemente a Dios. Amén. Y estamos también en los grandes desafíos de esta generación agnóstica, esta generación que es distinta. Amén. Que lo vimos en otra unidad pasada también, que tenemos que alcanzarla con nuevas formas de adoración, pero la esencia tiene que ser la misma. Amén. Estos desafíos de la adoración
estos cambios que se han presentado en la adoración en este siglo XXI. Yo pertenezco al siglo XX, amén, el siglo pasado, y me ha tocado vivir este tiempo. Comenzamos en la iglesia pentecostal por los años 79, amén, y de esta época acá hemos observado muchos cambios dentro de la iglesia, amén, muchos positivos, pero una gran mayoría son muy negativos. Por lo tanto, tenemos que revisar y velar para que la adoración que nosotros realicemos al Señor, Dios sea el centro de la oración, el Señor Jesucristo sea el centro de la oración, amén, y que nuestra oración no esté mezclada con elementos extraños, con fuego extraño, que no corresponda a lo que dice la palabra del Señor. Y si lo hacemos de esta forma, vamos a pasar con éxito lo que es la adoración en este siglo XXI. Alabado el nombre del Señor. Ahora vamos a dejarlo otra vez a que se deleiten con otra alabanza de nuestra amada esposa que vendrá, amén, nuestra amada esposa Elida Sosa, que viene con una alabanza, y también con nuestra hija Catherine Suero, amén. Amén. Catherine canta bellísimo, tiene una gran potencia de voz, amén. Tal vez en otra ocasión esté con nosotros nuestra otra hija, Clara Magdiel, pero en esta ocasión, amén, damos la gloria al Señor de que Catherine le está dando una alabanza al Señor, está cantando al Señor. No diré la edad que ella tiene, pero hace algunos añitos atrás nos alegró grandemente la vida cuando esta niña vino al mundo y la tuvimos por primera vez en nuestros brazos. Alabado el nombre del Señor. Nuestra hermana Elida primeramente voy a pedir a Elida que dé gracias al Señor por este estudio de la palabra del Señor, y tan pronto Elida finalice con la oración, amén, vamos de inmediato a permitir que Catherine se una a Elida para que cante otra alabanza al Señor. Elida, por favor, ore al Señor. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque a ti te ha placido, Señor, que estemos, Señor, Padre Santo, transmitiendo este culto para honra y gloria tuya, Señor, y para el deleite de todos nuestros amados hermanos, nuestros amados pastores y hermanos, Señor, de la 36 y de todas las iglesias, Señor, y de las casas, Señor, que están viendo esta transmisión, este culto maravilloso para ti, Señor amado. Padre Celestial, Dios mío, gracias, Padre, por usar a mi esposo, a Montalvo, Señor, Padre Santo, en tu palabra, Señor, exponiendo tu santa y bendita palabra, Señor, Padre Santo. Síguelo usando y síguele ungiendo, Señor, Padre Santo, con aceite fresco. Oh, Padre Santo, gracias, Señor, Padre Santo, porque tú lo usas, Señor. Él, gracias a Dios, tú le has dado conocimiento, Señor, Padre Santo, de tu palabra, Dios mío, entendimiento. Padre, gracias, Dios mío, por esas cosas maravillosas, y gracias por todas las bendiciones que tú nos das, Señor, y por el cuidado tuyo que tú tienes con tus hijos, Padre Santo. Oh, Dios mío, con nuestra familia, que tú la protejas, Señor, donde quiera que vaya, donde quiera que esté. Señor, protege nuestra familia aquí en nuestro hogar, Señor. Bendice nuestro hogar, dirígenos, Señor, cada día. Queremos, Señor, Padre Santo, sentir tu presencia en nuestras vidas, Señor. Que tú estés con nosotros, Señor. Padre Santo, sana a los enfermos en estos momentos y cuídale a cada uno, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, amén. Señor. Amén. Nuestra hermana Catherine con nosotros. Amén. Alabado el nombre del Señor. Maximum volume. Todos
Vamos a adorarle. Vamos a bendecísimo. Aún en mis temores, sé que me acepta. Lléname otra vez. Mi vida entera ofrezco para seguir tus pasos. A ti me rindo. A ti me rindo. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, y Dios puede salvar por siempre, amor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, y Dios puede salvar por siempre, amor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Gloria a Dios. Alábale que Él vive. Gloria a Dios. En la tierra tu luz brillará. Cantamos por la gloria de tu majestad. Jesús, en la tierra tu luz brillará. Cantamos por la gloria de tu majestad. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, y Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. En la tierra tu luz brillará. Cantamos por la gloria de tu majestad. Jesús, en la tierra tu luz brillará. Cantamos por la gloria de tu majestad. Jesús, en la tierra tu luz brillará. Cantamos por la gloria de tu majestad. Jesús, en la tierra tu luz brillará. Cantamos por la gloria de tu majestad. En la tierra tu luz brillará. Cantamos por la gloria de tu majestad. Aleluya. Jesús, en la tierra tu luz brillará. Cantamos por la gloria de tu majestad. Gloria a Dios. Aleluya, amén. Gracias, Señor, amén. Dios os continúe bendiciendo, hermanos. Dios les bendiga más. Y hasta aquí mi hija y yo cantamos. Muchas bendiciones a todos los hermanos. Cantamos en esta transmisión, en este culto. Gracias, Señor, porque así Dios le plació que mi hija y yo adoremos a Dios. Gracias, Señor. Amén. Gracias. Dios les bendiga y los proteja a todos. Salud para todos.